Solamente a título como introductorio, recordar un poco cuál fue la propuesta, ¿no? de diálogos intersectoriales, que fue una propuesta que impulsamos desde el CITRA, de UMED CONICET, o CONICET UMED en realidad, que surgió este año en realidad entendiendo un poco la urgencia de aportar a generar dispositivos, un poco en función de, retomando un poco la apertura que hacía Cecilia Cross, rectora del UMED, a la primera reunión, buscando dispositivos para que las amplias mayorías, digamos, podamos vivir mejor, generar espacios de debate y de construcción colectiva en base a una serie de diagnósticos y consensos en torno a un conjunto de problemáticas que nos resultaban urgentes, y urgentes en un doble sentido, en tanto inmediatas, por la inmediatez, por la urgencia del hoy, pero también por lo necesario, lo fundamental, ¿no? Entonces, en algún sentido, un poco una agenda que pudiera jugar con discutir desde la coyuntura, pero también más allá de la coyuntura, ¿no? Y que tiene que ver con una apuesta del CITRA en tanto institución, ¿no? Lógica institucional, digamos, desde dónde se forma el CITRA como centro de investigación, que tiene que ver con la convicción de que es posible llevar adelante reflexiones desde las experiencias, aportes y conocimientos del movimiento obrero, en un sentido amplio estoy diciendo movimiento obrero, ¿no? Y hoy sin duda en transformación, y eso también quedó reflejado a lo largo de los encuentros y las discusiones de la comisión, con la confianza en que la inteligencia colectiva es la única salida no solo para construir buenas ideas, sino sobre todo el consenso sobre esas buenas ideas, una cuestión bastante delicada, ¿no? Diríamos hoy, en el contexto, y dejo ahí delicado para la palabra que me resultó menos problemática, no sé. Entonces la apuesta fue a promover esos espacios intersectoriales que funcionaron en 7 comisiones, están funcionando todavía en 7 comisiones a lo largo del año, y que partió entonces de esa capacidad, digamos, de la potencia, digamos, del movimiento obrero en este sentido para unir mundos, ¿no? Su capacidad de articulación. Y retomando, como decía, las palabras de Cecilia Cross en la apertura de la primera reunión, del primer encuentro de la comisión, un poco pensando en cómo las políticas para transformar siempre exigen salir, o nos exigen salir de lugares que nos resultan incómodos, pero que también a veces nos resultan confortables. Entonces, como para salir de ese cierto lugar de confort y pensar construcciones a futuro, digamos, nos parecía importante abrir un espacio de diálogo que incorporara la pluralidad de voces, incluyendo puntos de vista que a veces pueden ser distanciados. Sin duda que hoy por ahí no están tan distanciados, pero a lo largo de las comisiones, ¿no? Sí buscamos incorporar la perspectiva de diferentes actores, por lo menos de distintos campos de intervención. Entonces, con ese espíritu buscamos construir un lugar de encuentro y propiciamos esta serie de encuentros, de debate, que, como decía, buscaron esta pluralidad de voces, generando buscar, entonces pensar no tanto desde los acuerdos, sino desde la controversia, partiendo un poco del lema ¿no? del CITRA, que tiene que ver con esta idea de unir saberes para conocer y conocer para transformar, ¿no? Y en base a esas discusiones que fuimos teniendo en el marco de la comisión a lo largo del año, hoy recordábamos con las compañeras, con Carmina, Pederiva y Sandra Volansky, que fueron claves para que esto se pudiera sostener sin duda, y son las que están atrás de los mails, de los contactos, de todo, digamos, la verdad que de los documentos ni hablar, laburo enorme que hicieron las dos, así que enormemente agradecida yo. Recordábamos hoy, arrancamos en mayo, ¿no? Pasó 6 meses y al mismo tiempo un mundo, ¿no? Pareciera que este año fue como tan tremendo, ¿no? Y nos acordábamos de hecho de hecho está haciendo, ¿no? Nos acordábamos de hecho que estábamos en pleno pico de pandemia, no sé si los que estaban presentes en ese primer encuentro se acuerdan, ¿no? Que hicimos de hecho reflexión a esa situación de pico de pandemia, ¿no? Que hoy pareciera tan distinto en algún sentido. Y en ese sentido, entonces, en el encuentro de hoy, lo que estamos proponiendo es hacer un espacio de debate, de balance, en base a esos documentos de síntesis que fuimos elaborando,
y que retoman lo que consideramos puntos centrales de cada uno de los encuentros para pensar entre todos una reflexión colectiva que nos ayude, digamos, a colocar algunos puntos de desafío actuales, pero también que nos ayude a pensar o nos habilite a pensar diseños futuros y por ahí, en el contexto de hoy, ¿no?, que estamos viviendo, de los problemas y las necesidades que se hace imperioso atender en el aquí y ahora, en hablar de proyectos a futuro puede resultar no solo lejano, sino tal vez por ahí como medio, bueno, sin incentivo, ¿no? Pero nos parece necesario volver a pensar en esa clave, justamente en esa apuesta que decíamos de la propuesta del programa que tiene que ver con pensar desde la coyuntura, pero en una reflexión a largo plazo. Y en esa clave, si la pandemia o del COVID-19 que inicia en 2020 profundizó una crisis económica y social previa, ¿no?, con efectos negativos de más largo plazo en relación al empleo, la pobreza y la desigualdad social, que han sido sin duda las cuestiones que trabajamos, en particular en esta comisión, el escenario post-pandemia abre y reactualiza debates de larga data y largo plazo en torno a la distribución de la riqueza, los modelos de desarrollo, las conceptualizaciones sobre el trabajo y la forma en que estas cuestiones se traducen en el diseño de políticas, el acceso a derechos, la distribución el acceso y la distribución de los derechos, que son las cuestiones que atraviesan sin duda los 4 encuentros previos y que proponemos discutir. Entonces, con ese propósito de proponer una perspectiva a largo plazo, o sí, a partir de los debates y siguiendo la metodología que propusimos en los encuentros previos, en este encuentro de cierre del año, por lo menos, para abrir esta discusión colectiva, esta reflexión colectiva, como decíamos, invitamos a 4 colegas, compañeras, amigas que participaron de los encuentros, entonces quisiéramos destacar esta cuestión. Invitamos a 4 compañeras que no solo nos interesa escuchar sus voces por lo que tienen para decirnos en relación a los 4 documentos, sino también porque estuvieron comprometidas en los encuentros previos que tuvimos a lo largo de la comisión, a partir de un conjunto de interrogantes que no voy a leer porque los circulamos en la invitación y eventualmente, chicas, si quieren los podemos poner ahí. Y a modo de apertura, muy sintéticamente, en nuestro rol de coordinación, quisiera mostrar 2 grandes cuestiones que a nuestro entender, o por lo menos nos interesa abrir el debate. Esperamos, probablemente sean cosas que también las compañeras traigan, pero bueno, nos gustaba abrir diciendo algo también en relación a eso, en relación a las cuestiones transversales que aparecen, más allá de las lecturas distintas o controversiales, incluso en algunas cuestiones que aparecen en los distintos la síntesis en base a los distintos encuentros. La primera tiene que ver con la urgencia de desacoplar nuestra idea de trabajo más allá del empleo, ¿no? Ir más allá de un imaginario de la sociedad de pleno empleo, el trabajo asalariado formal en tanto mecanismo de inclusión, de generación de ingresos y de acceso a derechos. Y aquí una cuestión fundamental tiene que ver con no solo con los límites de este imaginario en relación a la realidad, ¿no?, a que se nos impone, ¿no?, vinculada a las transformaciones en el mercado de trabajo, de las dinámicas de acumulación del capital, sino también en cómo ese imaginario universaliza desde un modelo patriarcal que parte del vínculo individuo-mercado de trabajo, invisibilizando trabajos de mujeres, ¿no?, y sobre también, al mismo tiempo, trabajos colectivos, ¿no? Entonces ese doble juego, que son los que definitivamente sostienen la vida y cómo se puso en particular en evidencia en el contexto que vivimos a partir de la crisis que desencadenó la pandemia. Y en particular esta cuestión recorre los 4 encuentros y tiene que ver con una reflexión sobre la necesidad de pensar el trabajo más allá del empleo, como decíamos, que sin duda en los 4 encuentros aparece, si bien nosotros dedicamos un último a la temática específica de cuidados, los 4 encuentros, la cuestión de la discusión del trabajo anclado o ampliada en relación a la discusión sobre el cuidado o los trabajos de cuidado, recorrió los 4 encuentros y sin duda eso abre una discusión enorme en relación a cómo repensar nociones de productividad y formas de producción de valor, que es otra
dupla que aparece, ¿no? Ahora bien, una cuestión que pensábamos a la hora de abrir este debate y que nos gustaría plantear es como una suerte de incomodidad, si se quiere, o de paradoja respecto de cómo esta idea que es transversal, ¿no? De alguna manera entra, si se quiere, en tensión, digamos, con ciertas discusiones muy cercanas, muy atadas a la coyuntura electoral, digamos, por decirlo muy sintéticamente, ¿no? En relación a cómo pensar la pospandemia, ¿no? Las salidas a la pandemia, la recuperación, ¿no? Donde esta cuestión que apareció en los 4 encuentros de manera tan clara, por lo menos nosotros la vimos así, paradójicamente aparecería nuevamente en tensión y abriendo, volviendo a repensar ciertas discusiones que parecían de alguna manera saldadas, diría, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese contexto actual, ¿no? Donde se plantean nuevamente controversias respecto de la explicación por el bolsillo, digamos, en contraposición a una agenda o de la economía frente a una agenda de derechos, digamos, vuelven a plantearnos, dejamos este disparador así, ahí nomás. La otra cuestión que nos interesa colocar, y con esto cierro y le doy la palabra a las compañeras, a modo de apertura, tiene que ver con una cuestión que aparece en doble clave en relación a cómo pensar, dos grandes ideas en relación a cómo pensar y construir políticas. Por un lado, una necesidad o partir de una mirada integral e interseccional, digamos, de la desigualdad y de los cuidados, ¿no? En esa doble clave. Cómo construir intervenciones multidimensionales, digamos, que den respuesta a encadenamientos de desventajas, digamos, que no son individuales y que tienen una historia, digamos, ¿no? Y en la misma dirección, entonces, aparecía en la misma clave en relación a cómo pensar desde esta clave integrar los cuidados, ¿no? En relación a políticas sociales, de cuidados laborales, etcétera, y los sistemas de prestación en esta clave, de protección social, perdón, en esta clave. Y la otra, también transversal, nos parecía importante, digamos, cómo apareció de manera reiterada en los distintos encuentros, la importancia de recuperar un saber acumulado, organizativo de experiencias, ¿no? Y en ese punto, volviendo a lo que decíamos antes respecto de la paradoja, por ahí invitar, cómo esto nos puede invitar a pensar a no hacernos por lo menos la misma pregunta de la misma manera, diría, o a no pensar, por lo menos eso, si por lo menos podemos volver a esas experiencias para no volver a transitar lo mismo de la misma manera. Con esto cerraría, o por lo menos no dar las respuestas, ¿no? No dar por cerradas ciertas y aprender de las experiencias pasadas, ¿no? Por lo menos en los últimos 20 años en relación a desde dónde pensar la agenda de las políticas. Entonces, con esto último voy a darle la palabra a las compañeras, haciendo una presentación de cada una a medida que les damos la voz. Vamos a seguir el orden que aparece en el flyer, y entonces vamos a escuchar en primer lugar a María Antonia Muñoz. Ella es doctora en ciencias políticas, no, ciencias políticas, y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora de Sociología Institucional y Comunitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinadora del grupo CLACSO, Trabajadores con X, y Reproducción de la Vida. Antes de darte la palabra solo, Antonio, una última cosa, que es que buscamos una representación federal dentro de las personas que participaron, me acordé nombrando Mar del Plata, a la medida de las participantes dentro de la comisión, insisto, que fue una cuestión que dimos por bien. Así que bueno, Antonia desde Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Sí, desde Mar del Plata, efectivamente, estoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Debo decir que me agradó mucho, no solamente porque participé y me interesó muchísimo, digamos, estuvieron buenísimas todos los conversatorios, sino también porque los resúmenes me ayudaron mucho a repensar cosas que vengo trabajando y que venimos trabajando con el equipo acá de Mar del Plata y de la regional, digamos, Mar y Sierra. Así que bueno, agradezco la invitación.
me, bueno, nada, me sorprendió mucho los amplios consensos, digamos, que se generaron dentro de también las de las disputas, pero los amplios consensos y que los conversatorios digo bien, ¿no? Los encuentros, digamos, que tuvimos, representaron de alguna manera las voces en la articulación que estaban avanzando entre el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular y los feminismos, digamos. Eso me pareció que fue muy interesante y se notó, digamos, en la síntesis eh, y en la producción de nuevos conocimientos y nuevas intervenciones y nuevas voces. Eso me resultó muy interesante. Y yo voy a hacer como 2 o 3 punteos para después abrir paso, efectivamente, como decías vos, el diálogo me parece que va a ser más productivo que lo que por ahí yo pueda sintetizar o decir o proponer. Pero creo que hay unos puntos comunes que están buenísimos. Uno es efectivamente el que dijiste vos, esta idea de avanzar sobre desacoplar el empleo y el trabajo, eso estuvo presente, digamos, atravesó todos los encuentros, y la necesidad de reconocer eh, los trabajos, los diferentes trabajos no reconocidos como trabajos o algunos reconocidos precariamente como trabajos, porque tenemos en cuenta que, digamos, desde las antiguas demandas del movimiento piquetero en torno a queremos trabajo digno, después al pasaje con los gobiernos kirchneristas a presentar, nosotros estamos presentando nuevos trabajos, después se avanzó sobre el reconocimiento en las leyes de emergencia social y demás al trabajo en la economía popular, ahora con el reciente Renater y demás, pero todavía sigue siendo reconocido como trabajo, pero un trabajo altamente precarizado, digamos. En esa disputa, me parece que está buenísimo esta idea de que se empezó a disputar el reconocimiento por estos trabajos, trabajos en la economía popular y trabajos en los cuidados, que expresan esa alianza que decía inicial entre los feminismos y el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con profundas discusiones en torno a lo que significa la producción, la productividad y la distribución de la riqueza. Eso me pareció un trabajo fundamental. Y supone, digamos, esta idea de que valorizar el trabajo en la economía popular y valorizar el trabajo de los cuidados supone una transformación masiva de las relaciones sociales y no solamente del sector específico, ¿no? Supone una disputa, una lucha hegemónica y no una lucha corporativa. Me parece que eso estuvo presente en todas las discusiones y que esto se tiene que reflejar de manera clara en las políticas públicas y no solamente en las políticas sociales. Esto, digamos, estos elementos me parece que son muy interesantes y que todos y todas venimos recuperando, pero está bueno, digamos, encontrar una síntesis efectiva de los propios, de las propias actrices y actores de estas políticas. Entonces hay como un corrimiento, ¿no? Queda claro, digamos, el corrimiento desde la convocatoria más asistencialista, digamos, de hace 15, 20 años atrás a otra de reconocer como trabajos productivos todos estos trabajos desconocidos como empleos, digamos, ¿no? Lo que sí también queda claro es todo lo que falta hacer, ¿no? Porque si bien está reconocido en ciertos sectores o en ciertas instituciones estatales, tenemos un gran retroceso en otros campos de acción, que bueno, después quiero avanzar sobre eso. Y me parece que hay otra clave en toda la discusión en torno a las políticas públicas, que seguramente las otras compañeras que saben más en torno a la formulación de políticas públicas y demás, que hay un eje que se va corriendo, que es, hay un profundo conocimiento, hay profundos saberes técnicos, prácticos y populares que se muestran en las discusiones en torno a políticas públicas, pero donde el eje siempre es la discusión política, ¿no? ¿Y qué quiero decir con la discusión política donde el eje es lo que hay que discutir es un modelo de país, un proyecto nacional y un proyecto regional de inserción en el mundo? Y que eso es lo que está faltando. Se notó desde la primera discusión, digamos, con Salvia, con Carolí, bueno, con todos los que presentaron al final, hasta las últimas discusiones en torno a los feminismos populares y los cuidados y demás. Me parece que eso está buenísimo y está buenísimo plantearlo de esa manera, es decir, las políticas públicas
en el marco del modelo de país que queremos. Y en ese sentido, otro eje interesante es el tema del rol del Estado. Yo como, bueno, soy politóloga, digamos, entonces me interesan, digamos, estos ejes de las discusiones, que no solamente, digamos, también, de nuevo, no solamente el Estado como asociación con base territorial y demás, digamos, no solamente garantiza determinadas relaciones y pensar al Estado como garante de determinadas relaciones, sino como productor de nuevas relaciones sociales, como productor de nuevas legislaciones, desde lo más básico de construir datos, como se está haciendo con el RENATEP y la necesidad de profundizar sobre eso, o por ejemplo el esquema de cuidados federal que también se está dando en este momento, de hecho se está llevando a cabo la encuesta del tiempo, pero también con la producción de legislación, y me parece que también estuvo atravesado todo el tiempo que la disputa económica de qué significa producir y distribución económica también está asociada con la pelea más en torno a los sentidos y las formas de legitimación que tiene el Estado para generar redistribución de la riqueza. Si nosotros decimos hay que reconocer nuevos trabajos y esto significa una transformación masiva de las relaciones sociales, esto supone reconocer trabajos de cuidados, tanto privados, mal llamados privados, digamos, familiares, domésticos o comunitarios, pero también todos los trabajos asociados a las ramas, digamos, que otras ramas que reconoce el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Esto significa una disputa de la distribución, una disputa de quién va a pagar esto, y por tanto también una disputa en la opinión pública en torno a estos sentidos de quién tiene que pagar esto, digamos, ¿no? De tanto reconocer estos trabajos, legitimar estos trabajos como trabajos diferentes al empleo, como trabajos como vías de inclusión social también, pero también tiene que darse desde el Estado, no solamente desde los movimientos, sino desde el Estado, políticas de transformación profunda de los sentidos en la opinión pública. Y esto no significa solamente si, bueno, los medios de comunicación son el demonio y demás, ¿no? Sino generar otras políticas que tengan que ver con esto, con este nuevo modelo social que queremos para la Argentina y para la región. No sé cuántos minutos me quedan, quería avanzar sobre otro punto, si puedo, y después volver, que tiene que ver con o sea, esto supone también discutir qué sujeto político estamos pensando a la hora de generar estas transformaciones hegemónicas. O sea, si pensamos en un proyecto de transformación hegemónico, para empezar, ¿qué sujeto político existente hay y qué alianza nos tenemos que dar? Parece que eso también es un pendiente, también para pensar en las políticas públicas, no solamente para pensar en la vida política, digamos, sino también hasta en la misma formulación técnica de las políticas públicas. Como decía, es evidente que en los últimos años la centralidad del movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular con la centralidad de los feminismos, tanto sindicales como de los feminismos populares y demás, estuvo en la escena también con la capacidad de producir nueva legislación y producir transformaciones sociales en el ámbito de los sentidos. Me parece que hay una vacante o una ausencia también, o profunda, digamos, en generar o sea, que estos movimientos tengan la capacidad de transformar la distribución de la riqueza, que finalmente me parece que esto es un elemento importantísimo. Si inicialmente decíamos, o había un acuerdo, un consenso general en torno a que tiene que desacoplarse el empleo del trabajo, reconocer estos trabajos y reconocernos no solamente simbólicamente, darles dignidad simbólica, sino también darles dignidad material. Esto supone discutir profundamente la distribución de la riqueza. Bueno, esto me parece que ha sido un retraso dentro de los movimientos, no por, digamos, incapacidad de los propios movimientos, sino por la situación de las relaciones de fuerza en la cual estamos. Entonces uno ve que hay conquistas legislativas, conquistas en políticas públicas, sin presupuestos, ¿no? O con presupuestos, digamos,
que no logran darle dignidad material a la vida de las personas que queremos reconocerle en el trabajo de los cuidados, en el trabajo de la economía popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en donde tendríamos que apuntar más sobre, digamos, tendríamos que apuntar más sobre esto, discutirlo, pensar en qué relaciones de fuerza estamos teniendo con el resto de los modelos, porque ahí hay dos modelos que estamos discutiendo, obviamente el neoliberal, eso está claro, digamos, mercadocentrista, etcétera, etcétera, pero también estamos discutiendo con compañeros que siguen pensando, siguen teniendo una lógica empleo legitimista, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en las propuestas de campaña cuando se habla digamos, del plan Empable en vez de darle el reconocimiento pleno a los trabajos ya existentes, digamos, ¿no? Estos dos modelos que hay que discutir, me parece que lo que nos tenemos que dar como discusión en esta formulación de políticas públicas es qué hacemos con las alianzas con los otros sectores sociales. Me parece que nos queremos dar una lucha hegemónica y peleamos solo en el plano corporativo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos aliamos entre movimientos, generamos políticas sectoriales, pero no tenemos un discurso hacia la amplia opinión pública, pero también, sobre todo, por ejemplo, los trabajadores formales que están en las líneas de la pobreza, o a los trabajadores informales que están en las líneas de la pobreza, o a ciertos sectores sindicales que todavía no se convencen de que la UTEP tiene que entrar en la CGT, o a los empresarios, no los grandes empresarios, porque claramente nunca van a estar, digamos, en nuestro lado, pero sí hay un conjunto de empresarios que podrían estar incluidos en este modelo social que queremos transformar. Entonces me parece que, digamos, una propuesta, digamos, para seguir pensando es qué políticas públicas nos damos de conjunto. Si decíamos las políticas tienen que ser transversales, qué políticas nos damos no solamente para el sector, sino para articular con otros sectores sociales que tienen que ser parte de este proyecto, ¿no? Bueno, nada, espero no haberme extendido mucho y eso. Estuviste perfecta, Antonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, que es un ejercicio. Además, sobre todo con tanto, había mucho material, ¿no? Como para intervenir, así que Sí, súper bueno. eso también, perdón, porque hay tanto para decir, basé el eje en algunas cosas que me parecieron. Estuvo buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Entonces vamos a darle ahora la palabra a Paula Isakovich. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdad, de la Universidad Nacional de José C. Paz y del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Paula, muchísimas gracias, una alegría enorme que estés. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que estoy muy contenta de estar en este ciclo que me parece muy necesario. Momento temido. Bueno, nos pasó, ¿se acuerdan la primera vez con... Acá por lo menos no queda en el YouTube. No queda en el YouTube, sí. Podemos explorarla. Sí. Nos pasó con... Ay, espero que pueda volver, pobre. Le damos un minutito y si no, vemos si puede volver y si no, le pasamos la palabra a Flor. Hagamos eso, ¿les parece? Así no le esperamos que hable después. Está bien. Bueno, pasamos entonces la palabra a Florencia Trentini. La presento. Florencia Trentini es doctora en antropología también social por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora asistente del CONICET también, en este caso en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Dirige el proyecto Género, Ciencia y Tecnología de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social de la Argentina, Red TISA. Flor, gracias enormes, una alegría. Bueno, espero que todo funcione bien con la conexión. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este encuentro y al ciclo, ¿no? O sea, ahí lo decía
Pau, antes de caer, digamos, es sumamente necesario. Y además me parece que está enfocado en una perspectiva que es más que necesaria, que es pensar desde las prácticas, ¿no? O sea, elaborar discusiones desde ahí para volver a ellas distintas. Así que me parece que ahí hay algo sumamente interesante de recuperar desde las experiencias, ¿no? Y desde pensar desde las experiencias, pero para también volver ahí a los territorios después de haber discutido, y creo que ahí hay algo sumamente interesante de cómo fue pensado el ciclo, que es esto que traía María al principio, ¿no? De pensar, bueno, qué voces en cada encuentro. Ahí, no solo en la participación en los encuentros, sino ahora releyendo la síntesis de ellos, se nota como mucho el trabajo que tuvieron que hacer para pensar a quiénes invitar, para poder tener voces distintas, y a veces contradictorias también, que me parece que es lo más interesante del espacio, ¿no? Como arriesgarse a que la gente debata. Me parece que eso es algo destacable y nada, que lo quería mencionar. Bueno, eso por un lado. Y después, que tarea difícil, la que nos encomendaron, porque en los 4 encuentros se trataron muchísimas cosas, todas ellas muy importantes. Así que ahí hice como una selección de lo que a mí me interesaba, digamos, traer a discutir. Ahí vuelve Pau, te saqué el lugar, Pau, perdón. Bien. Y por un lado, bueno, algunas cosas las fueron mencionando tanto María en el momento en que hizo la introducción, y también María Antonia no las voy a repetir, pero sí me parece que es importante y que surgió a lo largo de los 4 encuentros, pero sobre todo en el primero, esta cuestión como de, bueno, el contexto en el que estamos discutiendo sobre el trabajo hoy, ¿no? O sea, como ese contexto donde nos negamos un poco a aceptar que el pleno empleo ya no va a existir en nuestras vidas, pero a la vez, con esa aceptación, ¿qué hacemos, no? O sea, como si este capitalismo que nos toca atravesar cada vez va a dejar más gente afuera, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué respuestas le damos a esto? Y sobre todo porque vivimos en un momento donde cada vez se está necesitando menos gente ¿no? No sé, ahora post pandemia, cada vez hay menos necesidad de que la gente se toque con otra gente, ¿no? Ahora vas a comprar y la tarjeta no la firmás. Se está discutiendo esto de si para subir al transporte público va a ser necesario siquiera tener la tarjeta SUBE, ¿no? Digamos, entonces ahí, ¿qué pasa con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que van a quedar excluidos de ese sistema porque van a ser más? Y ahí pensaba, releyendo un poco la síntesis de los encuentros, esta cuestión, ¿no?, de que se viene discutiendo sobre el trabajar menos, trabajar todes, tanto en términos de tiempo de la jornada laboral como de extensión de ella, ¿no?, a lo largo de la semana. Y había algo que me interesaba traer porque no lo vi en los encuentros y me parecía interesante porque se dispara de lo que se viene discutiendo, que tiene que ver con el derecho al ocio, ¿no? O sea, como nos encontramos discutiendo tan a la defensiva que muchos derechos hoy son privilegios, ¿no? O sea, como nos encontramos pensando que tener un recibo de sueldo se vuelve un privilegio, y me parece que ahí hay algo en esto que traía también María Antonia, de la necesidad de repensar, ¿no? De repensar la clase trabajadora. María Inés hablaba del movimiento obrero organizado, que repensar de qué hablamos cuando hablamos del movimiento obrero organizado hoy en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero digo, hablando del caso argentino, y me parece que ahí hay algo de cómo está actuando el capitalismo en nuestras vidas hoy, que se fue viendo a lo largo de los 4 encuentros, de cómo cada vez está más adentro de nuestras casas, ¿no? Si nos acostumbramos a esto de lo público y lo privado, del ámbito familiar y laboral, ahora esas divisiones el propio capitalismo las está rompiendo de forma distinta. Entonces pensaba ahí, ¿no?, cómo nos cuesta discutir este derecho al ocio, al disfrute, al no hacer nada, ¿no? Como que me parece que ahí hay algo que al menos yo leía de los 4 encuentros, que no estaba presente, pero me parece que es importante traer a la discusión, cómo hacemos nosotros mismos para trabajar menos y trabajar todos. Me parecía interesante traerlo porque ahí hay algo medio clave también en cómo generamos estas alianzas de la nueva clase trabajadora para incluir a más laburantes en esto, ¿no? Y para eso, para dejar de discutir en términos de privilegios o de beneficios y volver a discutir en términos de derechos de una clase que claramente está cambiando. Después, por otro lado, me parecía interesante
que salía de los encuentros esto de dejar de discutir la pobreza, porque todo el tiempo nos tienen discutiendo cómo aumenta la pobreza mientras invisibilizamos cómo crece la riqueza, ¿no? Porque es relacional, entonces si algo aumenta, lo otro también. Pero bueno, tenemos el problema de ir viendo ahí cómo va aumentando la pobreza en la Argentina, y el correlato de eso es que cada vez menos gente tiene más dinero, digamos, ¿no? En Argentina y a nivel mundial. El otro día estaba esta discusión donde ahora los más ricos hasta están empezando a discutir si van al espacio o no, y nosotros seguimos acá viendo cómo sobrevivimos en el planeta Tierra. Yo digo, me parece que ahí hay algo interesante de poder pensar esto, ¿no? Si el estado de bienestar al que uno desearía discutir, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué significa el bienestar en este contexto? Me parece que es algo interesante y que hay que traerlo a discusión, porque a lo largo de los 4 encuentros todo el tiempo estaba esto del modelo de desarrollo en discusión, ¿no? El modelo de desarrollo constantemente en discusión, y ahí hay una cuestión que también me parece interesante traer, que salía de los encuentros, que era esto de, bueno, el feminismo viene repitiendo hace mucho, pero bueno, hubo una pandemia en el medio y se lo empezó a escuchar un poco más, esta tensión entre el capital y la vida, ¿no? O sea, esta idea de la reproducción del capital en general no viene de la mano de la reproducción de la vida, o sí, pero invisibilizada, o no, porque muchas veces el desarrollo del capital va en detrimento de la vida, ¿no? De la vida humana y de la vida del planeta. Entonces, ahí también hay un eje de discusión como sumamente interesante que se desprende de todos los encuentros, de pensar el cuidado no solo en términos de trabajo, que es algo clave y que amerita una discusión, pero que es algo mucho más visibilizado, que el feminismo logró instalar desde hace muchos años en la agenda de debate, por más que falte muchísimo, ¿no? Para el reconocimiento de estas tareas, pero el cuidado o los cuidados en un sentido más amplio, de poder pensar ahí otras formas de relacionamiento entre humanos y no humanos, ¿no? Digamos, como me parece que ahí hay algo de la potencia de la agenda de los cuidados que todavía, bueno, que cada vez es más visible porque el fin del mundo cada vez está más cerca, entonces aparece, ¿no? Bueno, no te quise asustar, María Inés, pero sucede que cada vez estamos viendo, ¿no? Que los límites de nuestro planeta están cada vez más cerca, entonces como que ahí la agenda de los cuidados aparece como mucho más central, ¿no? Para discutir esto y también para discutir la economía, ¿no? Desde otra posición que no sea esto, ¿no? De la reproducción constante del capital y la riqueza. Entonces me parece que ahí los encuentros fueron trayendo estas cuestiones a discusión y al debate, y un poco también el desafío de pensar todas estas cuestiones con perspectiva feminista, ¿no? Me parece que a lo largo de los 4 encuentros, desde los oradores, les oradores, hasta los ejes, traían todo el tiempo esta cuestión de, bueno, ¿y cómo hacemos esto con perspectiva de género? ¿Cómo tenemos en cuenta las disidencias en esto? Y me parece que ahí hay algo que todavía es un desafío, digamos, ¿no? O sea, la necesidad de tener que hacer esa pregunta, ¿no? Implica que forma parte de algo que no lo tenemos como, que no forma parte de la discusión en sí misma, ¿no? Es una discusión aparte que tenemos que llamar la atención sobre eso, y me parece que ahí hay otra cosa que quería traer que fueron saliendo, vos María se me señas y me estoy yendo de tiempo, que quería traer, que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Nosotros pasamos mucho tiempo discutiendo la tensión entre lo público y lo privado, y poco discutiendo sobre lo comunitario, que es algo en sí mismo, que es un entramado de relaciones en sí mismo, que es un lugar de producción de conocimientos en sí mismo, y que muchas veces termina siendo, ¿no? Encajado en esa dicotomía entre público y privado, y no como un espacio de producción, ¿no? De conocimiento y de políticas, ¿no? Me parece que ahí la pandemia, entre las cosas positivas, entre comillas, que tuvo, fue lo de demostrar que, bueno, que cuando todo se estaba yendo, digamos, y se estaba complicando, quienes estaban ahí para sostener eran esas redes comunitarias, ¿no? Entonces me parece que ahí también salía de los encuentros algo a tener en cuenta, que tiene que ver con esto de que los trabajos esenciales finalmente terminaron siendo los trabajos más precarizados, menos reconocidos, más invisibilizados, pero que en el momento en el que vivimos una crisis mundial, digamos, no solo sanitaria, sino también social, económica, porque trastocó todo eso,
esos trabajos esenciales sumamente invisibilizados eran los que tenían que estar al frente para sostener la vida, y el capital no estaba haciendo mucho, ¿no? en ese proceso, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, pero allá al inicio de la pandemia nos parecía que había una ventana de oportunidad para salir de ella con otro mundo posible, digamos, ahora estamos en otra situación, pero me parece que parte de estos espacios tiene que ser la de, no desde términos ingenuos o románticos, sino desde términos muy concretos, ¿no? Del aprendizaje que nos dejó ese paso, y ahí creo que lo comunitario es, sin dudas, un espacio de aprendizaje y de producción de conocimiento, digamos, ¿no? Y que hoy sigue siendo un espacio sumamente invisibilizado para eso, sobre todo en la producción de políticas públicas, digamos, ¿no? Quienes llevan adelante las tareas de cuidado comunitarias son, en el mejor de los casos, destinatarias de políticas, pero no hacedoras de las políticas, ¿no? Digamos, no son centrales o tenidas en cuenta para diseñar esas políticas. Y me parece que hay algo que se desprende de todos los encuentros al momento de pensar política pública, que es quienes las diseñan, ¿no? Digamos, quienes hacen, quienes piensan esas políticas públicas y qué implican esas políticas públicas, porque en general suelen ser políticas públicas muy puntuales, muy lineales, muy concretas, y eso está bien en un momento de urgencia y de necesidad, digamos, ¿no? O sea, como si tenemos que resolver algo rápido, si la gente se va a morir de hambre, necesitamos poder resolver esto sin necesidad de grandes mesas de discusión, asambleas, etcétera. Pero en general la política no se piensa, aún cuando es a largo plazo y con tiempo, desde esos espacios, ¿no? Y sí me parece, ahí me parece interesante traer esta discusión de la participación que surgía también en muchos encuentros, que es, bueno, quiénes participan, cómo participan, de pensar las políticas, diseñarlas, implementarlas y evaluarlas, ¿no? Digamos, ese caminito, cómo quienes son destinatarios, en el mejor caso, ¿no? Que están pensados como los destinatarios de las políticas, en general son quienes las reciben y quienes las aceptan o no las aceptan, ¿no? Los quienes son culpables de que no funcionen. Digamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante de estos encuentros, que es que quienes estaban sentados acá hablando estaban vinculados a sindicatos, a espacios de la economía popular, al feminismo, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay grandes enseñanzas y aprendizajes que aprovechar, porque sin romantizar la precariedad y la exclusión, desde esa precariedad y esa exclusión se han inventado y se han creado grandes cosas, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo que le falta hoy a la política pública, que tiene que ver con la imaginación, la creación, digamos, ¿no? Como algo a tener en cuenta y a disputar también. La última cosa que quería decir es que me parece que hay algo que también para mí al leer la síntesis de los encuentros surgía, que así como creo que hay que disputar el ocio y el disfrute, y me parece que hay que ponerlo en discusión, y que es lo más difícil, también creo que hay que disputar, no sé cómo decirlo bien, pero digo, lo lindo en términos de lo estético, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión constante en que lo popular, lo popular en términos amplios, digamos, ¿no? De la clase trabajadora, tiene que ser feo, por decirlo de alguna manera, porque si es lindo, no es tan laburante, no es tan popular, no es tan, me parece que ahí hay algo que aparecía en el encuentro de la economía popular y de las fábricas y empresas recuperadas, ¿no? De esto de, bueno, cuando una empresa, una fábrica recuperada tiene otra estética, tiene otra dinámica, tiene otra, bueno, o sea, eso es porque ya pertenece a otro ámbito que no es el de lo popular, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante a discutir para no caer en tensiones que son impuestas desde afuera y que terminan siendo funcionales a la división un poco de estas experiencias. Y después, la última cosa, con esto cierro, que me parece que hay algo que surgía también de ese tercer encuentro, que es una frase que para mí es muy potente y la quiero traer, que es esto del horizonte teórico y político de la unidad de la clase trabajadora, digamos, ¿no? Me parece que ahí, en eso como horizonte, en la discusión de qué es la clase trabajadora hoy, pero en su unidad y potencia, digamos, me parece que hay algo en todo lo que viene saliendo en los encuentros como respuesta posible a los desafíos futuros, que es importante tener en cuenta,
y sí traería, en función de todas las discusiones, que esa clase trabajadora que tenemos que repensar tiene que ser feminista, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo de no tener que hacernos esa pregunta de, bueno, y desde la perspectiva feminista, ¿esto cómo sería? Que es uno de los desafíos mayores, o al menos me quedaba esa lectura de los 4 encuentros. Así que, bueno, gracias de nuevo y después la seguimos. Gracias a vos, Flor, súper, muy bueno. Vamos a escuchar entonces ahora a Paula, que se le había caído la conexión nuevamente. Gracias, Paula, otra vez. Bueno, intentamos de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Coincido en lo que decía Antonio, la invitación a leer, a repensar esa síntesis. Fue muy productiva para mí, así que agradezco la oportunidad que si no me hubiese dado. Y voy a hacer economía de tiempo, saltándome algunos temas que ya fueron tocando, ¿no? A medida que van avanzando las intervenciones voy tachando parte de lo que había pensado, pero bueno, mejor dar tiempo al debate que sobreabundar. A ver, me parece que hay un punto ahí en común, coincido con algo que se dijo, interesante en cuanto a una lectura de una crisis, que es el punto de partida, y que supone una serie de procesos imbricados que van desde el desmembramiento del empleo como horizonte accesible para sectores muy amplios de la población, la inaccesibilidad de las protecciones, bueno, la multiplicidad de experiencias de economía popular, y cómo la pandemia impulsó la visibilidad de procesos que estaban precedidos por luchas sociales de larga data, por la visibilidad de esas experiencias y también del valor de una serie de tareas no reconocidas que la pandemia puso en evidencia, y a lo que quiero llegar rapidito con esto es a que el centro del debate a partir de este escenario en el ciclo estuvo colocado en el esquema de políticas sociales. En las políticas sociales como el punto central, el nodo, para confrontar una multiplicidad de situaciones de desventaja, de desigualdad, de opresión, que se articulan de maneras particulares en la vida de los sujetos, reconociendo que las políticas aportan un piso de bienestar, pero también asumiendo que ese piso de bienestar está lejos de ser suficiente y que es necesario expandir el alcance, pero también la profundidad, ¿no?, de ese bienestar. Entonces, lo primero que me interesa destacar como de cómo se fue encarando ese debate es el hecho de que se abordó en términos más amplios. Pensar las políticas sociales, pero pensarlas en el marco de, por un lado, del problema de la sostenibilidad de la vida, con todo lo que eso implica, que por supuesto estuvo enfocado de manera desigual, digamos, ponderando más el valor y la producción de valor y el sustento más material, dando pie también a que emergieran otros aspectos de la vida que queremos sostener, y en el problema de los modelos de desarrollo. Y eso me parece central destacarlo por la necesidad de no quedarnos en discutir la pobreza, pero sobre todo porque hay otros que lo están pensando, que lo están, y que además lo están impulsando. Me da la impresión a mí, no de estos encuentros, sino de mi visión de la situación actual, que tenemos bastante menos claro que otros sectores con los que no estaríamos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. Y entonces me parece que es urgente abordar de frente ese problema, el problema de un proyecto de desarrollo razonable para la situación, digamos, que tenga en cuenta las condiciones materiales de las cuales partimos. Entonces, lo primero que quiero destacar es eso, que el centro estuvo en la cuestión de las políticas sociales, pero que eso se puso en una perspectiva más amplia que me parece urgente. Los encuentros fueron destacando la necesidad de repensar el esquema de políticas sociales que tenemos, como el de la seguridad social asociada al salario. Y ahí me interesa detenerme, porque yo voy a hacer una voz disonante, perdón, sepan disculpar,
pero a mí me pasa, en lo personal, que no tengo tanta seguridad respecto de ese desacople del trabajo y el salario. Tengo seguridad, por supuesto, de que eso está en la realidad desacoplado, pero me preocupa mucho hacia dónde vamos cuando asumimos esa realidad. Entiendo que nos preocupa a todos, mi disidencia en todo caso es a todos en cuanto a cuál es el camino, o más que mi disidencia, mi interrogante, porque entiendo que estamos de acuerdo en que están desacoplados en la realidad. La pregunta es cómo hacer para que asumir ese desacople no suponga asumir que hay derechos a los que tenemos que renunciar, que entiendo que nadie aquí lo quiere, pero bueno, la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la perspectiva que adoptemos no nos lleve a ceder o a asumir que hay derechos que no podemos recuperar? Entonces, la primera cuestión para mí es esta. La segunda cuestión que me interesa destacar es cómo se planteó la necesidad de repensar, digamos, de que este desafío de revisar, repensar los esquemas de política social y de seguridad social permitan articular esquemas universales con políticas diferenciadas. Me pareció muy interesante cómo se planteó esta cuestión de la recuperación o la confrontación de situaciones de desigualdad acopladas que se imbrican de maneras particulares en las vidas de los sujetos y que requieren políticas específicas, acciones específicas para confrontar esas desigualdades, y cómo se dio cuenta de la diferencia entre pensar en políticas diferenciadas y políticas focalizadas, entre qué idea de sujeto hay detrás, ¿no? La asistencia al sujeto desvalido, respecto de la organización, en todo caso, y el reconocimiento de derechos a poblaciones que están en posiciones subalternas y en condiciones de posicionarse de otro modo y de actuar en relación con eso. Ahora, a mí lo que me parece lo que me interesa, en todo caso, profundizar para avanzar en esa construcción y en ese repensar el esquema de políticas, es la mirada sobre el Estado, que me parece que es una mirada que hay que revisar muy profundamente en relación con lo que marcaron tanto Antonia como Flor, que es la cuestión del sujeto, ¿no? A mí me da la impresión de que fuimos acumulando las intervenciones, las síntesis, fueron acumulando una serie de demandas al Estado que van desde el reconocimiento de tareas no valoradas, en la dinámica del capital, en la compra directa de productos de la economía social, la contratación de trabajadores, la universalización de transferencia de ingresos, una cantidad de demandas que yo puedo compartir y que podemos ampliar, y está muy bien, pero que requieren, para mí, una reflexión acerca de cómo nos vamos a posicionar y cómo las organizaciones se van a posicionar en relación con el Estado. Se señaló en los encuentros, y creo que lo traía Antonia también, la cuestión del financiamiento. Esa cuestión es fundamental. Pero, como creo que ella también traía, la cuestión del financiamiento no está aislada de la legitimidad social, de las iniciativas a financiar. Y entonces ahí me parece que hay que pensar de frente esta cuestión de cómo estamos considerando al Estado. En alguna de las síntesis se hace referencia a la fortaleza del Estado, a esta demanda a un actor externo más fuerte, y que yo creo que en algún punto hay que empezar a colocar entre signos de pregunta. La fortaleza del Estado, no sé si es algo que podamos asumir, más bien creo que no. Que la fortaleza del Estado puede ser que la fortaleza del Estado en relación con las organizaciones que demandan
políticas sociales seguramente sea, pero no sé si en relación con las demandas. Y eso no lo planteo como un límite, sino como un desafío, como algo que también tenemos que asumir. Digamos, en la historia argentina hubo tiempos históricos de ampliación de derechos significativos para los trabajadores, las trabajadoras, pero fueron procesos históricos donde las alianzas entre los sectores populares organizados y el Estado fueron muy sólidas. Y también, y eso se puede poner en cuestión, pero es necesario por lo menos asumirlo y enfrentarlo, fueron épocas en las que esas alianzas articularon con los intereses empresarios. Y eso es algo lo que no podemos es eludir, ¿no? Cualquier posición es válida, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Porque si no, en algún punto hay una declamación de demandas que es difícil que se conviertan en un proyecto que pueda materializarse. Yo estoy pensando en la alianza con el Estado y no quiero para nada que esto se lea en términos lineales ni de dar por sentado voluntades políticas que tal vez no estén, ni de apoyar proyectos que tal vez no sean, pero sí, si no son, hay que construir lo que sean, porque si no, no creo que podamos trascender la demanda. Y me parece que es urgente, por lo mismo que es urgente encarar la discusión sobre el modelo de desarrollo, porque hay otras fuerzas que están avanzando en esa dirección. Entonces, uno puede podemos dejarlas avanzar o tener una propuesta, pero bien. Lo último. Dije que iba a ser breve, creo que lo estoy logrando, espero. Me parece necesario pensar en relación con la construcción de esta alianza también en términos situados. Por un lado, la participación, el protagonismo y una porosidad entre organizaciones y Estado que existe a distintos niveles. Las organizaciones hoy están en todos los niveles de gobierno. Vale para referentes de la economía popular, de territorios del conurbano que asumen posiciones de gobierno en esquemas municipales que tienen ahí una posibilidad de actuar y de producir esa alianza, y vale para organizaciones que ocupan espacios en áreas de gestión nacional y que también me parece que tienen que hacerse esa pregunta acerca del lugar del Estado. El Estado digamos, la posición en el Estado va a fortalecer la organización popular, va a fortalecer la organización popular y al propio Estado, ¿de qué manera? ¿Qué hacemos con esos espacios que ocupamos? Eso, por un lado. Por otro lado, esa participación también me parece que es una clave para pensar estas políticas situadas y estas particularidades a atender, ¿no? Para trascender la focalización y pensarlo más desde las acumulaciones de situaciones de desigualdad. Quiero decir, hay sujetos organizados ocupando espacios que tienen mucho para decir, y por otro lado, en relación con eso, pensar cómo esa articulación que permite trascender la focalización y atender las situaciones particulares, tiene para rescatar un saber acumulado que no es solo el de los sujetos en situaciones de opresión, sino también el de los trabajadores y las trabajadoras estatales y las organizaciones que trabajan con esos sectores y que son muchas veces parte de una fuerza que se podría articular, que podría formar parte de esa articulación política necesaria, siempre y cuando, de nuevo, volvamos a pensar esa articulación. Bueno, no sé si se entendió algo en el desorden de la oralidad, pero por ahora hasta acá. Gracias. Todo clarísimo y te agradezco mucho
a todas, pero me gusta porque nosotras queríamos generar debate, así que está bueno que lo hayas puesto tan explícito de cosas que a mí me parece que son fundamentales en relación a las discusiones que tuvieron lugar en los encuentros. No quiero monopolizar ahora, le voy a dar la palabra a Victoria, pero me parece que estuvo bueno en esa clave, sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Victoria de Usmarzi, que nos completa la cuota federal que logramos con las invitadas de este panel, en este caso desde la ciudad de Rosario. La voy a presentar. Ella es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria del Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma universidad y flamante investigadora asistente del CONICET, recién ingresada en la última camada con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento, así que aprovechamos para felicitarla. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, gracias. Es muy lindo habernos encontrado varias veces este año. Quiero agradecerles a las organizadoras, creo que son todas las, ¿no? No sé si no hay un masculino, perdón. Quiero agradecerles a las organizadoras porque hicieron encuentros súper lindos, muy motivadores para pensar en un momento donde estamos así como tan metidos para adentro. Encontrarnos, aunque sea virtualmente, para mí fue muy valioso, así que gracias. Y gracias a las que hicieron esas maravillosas síntesis y sistematizaciones impecables. Debo decir impecables, no sé, Carmina, no sé quiénes están ahí, Sandra, bueno, la verdad que buenísimo, es un muy buen material que supongo que les servirá de trabajo a ustedes y consultaré en varias oportunidades, porque la verdad que hay mucho contenido, hay muchas cosas para sacarle el jugo, al igual que quienes me precedieron en la palabra, voy a tomar algunas cosas que son tal vez con las que yo puedo dialogar un poco más desde mi experiencia y mi trayectoria. Me toca un lugar difícil porque ya mencionaron un montón de cosas que comparto y que tenía planteado decir, así que bueno, voy a tratar de pasar por alto algunas cuestiones. Yo hice para ordenar la exposición un punteíto, pero no es nada ni estético, ni lindo, ni nada, es así como un borrador mío, que voy a ver si se los puedo compartir rápidamente. Acá está, es un punteo, vamos a ver si lo ven bien. Todavía no se está cargando, me parece, ¿no? Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve? Bien, perfecto, porque yo acá no lo veo. Bueno, a ver, yo en realidad tenía pensado comenzar por otro lugar, pero mientras las escuchaba y escuchaba la presentación de María Inés, me di cuenta que lo que había dejado para el final, en realidad era el punto de partida. Entonces es un buen pronóstico, porque ya hay acuerdos sobre los que podemos empezar a avanzar y construir nuevos pasos a partir de ahí. Se me ocurría titularlo Desafíos actuales y horizontes emancipatorios, porque me parece que son, no sé si se ve el título ahí en lo que estoy mostrando, porque es un poco lo que me generó a mí, ¿no? Encontré en las sistematizaciones muchísimos desafíos, muchos más de los que voy a dar cuenta ahora, ya los estuvieron mencionando algunos cuantos, y todo el tiempo me llevaba a pensar en horizontes, ¿no? ¿Qué horizontes, qué proyectos se abren, qué tareas? Y bueno, y lo de horizontes emancipatorios es porque creo que, por lo menos esta es mi expresión de deseo y este es mi posicionamiento personal, ideológico, político, esos horizontes, o los que a mí me interesa visibilizar, son los que tienen que ver con la emancipación de los trabajadores y las trabajadoras, en un sentido amplio y en un sentido también en el marco de lo posible, ¿no? Porque, digo, pensar la emancipación de la clase trabajadora sería muy complejo en el marco de un sistema capitalista que por el momento parece seguir siendo de estas características, pero sí alcanzar nuevas condiciones de bienestar
para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Con eso me estoy refiriendo con horizontes emancipatorios. Entonces, bueno, pensaba este desafío porque esto me mejoraba cuando leía las diferentes sistematizaciones. Entonces decía, bueno, ¿cuáles son los acuerdos que podemos construir para pensar una plataforma de horizontes o de proyectos políticos comunes, ¿no? Y ahí me parecía muy, no sé, una linda punta, un diagnóstico que formulaba Eva Verde. Su participación me pareció muy estimulante para pensar muchas cosas, pero ella lo decía claramente, digamos, que el conflicto central de nuestras sociedades cambió y se modificó, ya no tiene más que ver con el conflicto entre el capital y el trabajo, sino con el conflicto entre el capital y la vida. Entonces, ahí digo, bueno, ¿qué tenemos para aportar o cuáles serían las ideas centrales que podrían ayudarnos a desarticular este conflicto? Y me parece que aparecían dos cuestiones motivadas o traídas por diferentes temas, por diferentes problemáticas, por diferentes tipos de organizaciones, pero que todo el tiempo se puso en juego dos cuestiones. Por un lado, la sostenibilidad de la vida y por otra parte, la centralidad del trabajo. Entonces me parece que estas dos son puntos de acuerdo, podemos decir como una plataforma común hacia dónde, desde dónde podemos proyectarnos hacia esos horizontes emancipatorios, hacia estos proyectos políticos. Entonces, estas dos ideas, como decía, son dos ideas que van a estar atravesando permanentemente lo que quiero contarles ahora, que son los desafíos que a mí me llevó a pensar el conjunto de los encuentros. Para mí hay un primer desafío que creo que estuvo haciendo referencia quien me precedió en la palabra, pero hay mucho para decir al respecto. Yo solo voy a hablar en términos muy generales de que es necesario repensar definitivamente la idea de desarrollo. Acá tenemos que, te pueden decir muchas cosas al respecto, pero yo decía, bueno, por un lado cambiar el sentido del movimiento, pensarlo no como que el centro del mundo o los países centrales tienen la posta y entonces existe un modelo a seguir, sino que pensar los procesos de desarrollo desde la periferia hacia el centro, desde abajo hacia arriba. Y en esto la economía popular, las empresas recuperadas, las monedas alternativas, la verdad que han sido pioneras y tienen mucha trayectoria porque en América Latina se gestaron iniciativas y experiencias que fueron emuladas en otros lugares, bueno, en otros países centrales, para atender situaciones de emergencia y de crisis, digo, las empresas recuperadas y las monedas alternativas en particular. Entonces son ejemplos donde es posible pensar el desarrollo o repensar el desarrollo desde la periferia hacia los centros. Y la otra clave que a mí me recordaba lo que estuve leyendo de las sistematizaciones es cambiar el eje de análisis. Estamos muy acostumbrados a pensar el desarrollo en una verticalidad, ¿no? En donde las políticas vienen de arriba hacia abajo, pensar en la promoción del desarrollo desde el Estado hacia la sociedad civil. Y entonces yo en ese sentido me gusta referirme a la literatura sobre la perspectiva territorial, y acá digo, bueno, Kusch y el centro que integro tiene mucha trayectoria en eso, proponiendo poner el ojo, poner el foco en el territorio. ¿Y esto qué significa? Bueno, cruzar ese eje vertical, Estado, sociedad civil, con un eje horizontal que permita desarmar la idea de sociedad civil, o por lo menos reconocer que esa sociedad civil y ese Estado, sociedad civil, es una abstracción que en realidad pone de manifiesto la necesidad de buscar otras categorías para pensar la heterogeneidad de los territorios, ¿no? Entonces, cuando trazamos un eje horizontal, en realidad el foco está puesto, como decíamos recién, en los territorios, y la idea de comunidad, de lo comunitario, del pueblo, de lo popular, empiezan a tomar otros colores que nos permiten tal vez acercarnos o aproximarnos mejor a comprender cómo pueden ser procesos de desarrollo gestados desde estos territorios. Y acá hay alguna diferencia en la que no me quiero meter, pero digo, no estoy hablando de procesos de desarrollo endógeno, de ese concepto de desarrollo endógeno, sino de proyectos o procesos de desarrollo situados, es decir, pensados desde el territorio, reconociendo las singularidades, las heterogeneidades, las diversidades
de cada uno de estos territorios. Voy a dejar esto por ahora. Me parecía que la de cambiar el sentido y cambiar el eje eran dos claves que nos podían permitir empezar a hacerle algunas preguntas a la idea de desarrollo que estamos hoy viviendo, que están impulsando las políticas nacionales que tenemos y hasta incluso que estamos formulando como organizaciones, como militantes, como académicos. El segundo punto tiene que ver con repensar el desarrollo local como un desarrollo situado. Y esto se relaciona con lo que decía justamente hace un ratito. El pensar situado podría ser una crítica que venimos conociendo hace muchos años sobre lo global homogéneo. Y a mí me parecía que la síntesis que estaba leyendo y algunas de mis notas de los encuentros que se dieron durante el año me llevaba a repensar ese proceso desde lo local, ese proceso de desarrollo territorial, con tres preguntas. Una es el dónde, justamente explicitando desde dónde se piensa el desarrollo y para qué lugar se piensa el desarrollo. La segunda pregunta tiene que ver con el quiénes o con quiénes, y ahí me parece que también los encuentros pudieron dar cuenta de no solamente de la heterogeneidad de nuestro país, sino de las diversas organizaciones que han ido construyendo alianzas y que justamente la pandemia, paradójicamente, si bien todos estuvimos recluidos, al mismo tiempo activó y profundizó las alianzas, los vínculos y las estrategias colectivas para hacer frente a la crisis. Entonces, repensar ese para quiénes después de 2 años tan complejos como estos me parece que es interesante, sobre todo para reconocernos, para reconocer eso, cuáles son nuestros compañeros estratégicos o las alianzas estratégicas con las que podemos repensar nuestros propios procesos de desarrollo. Y la tercera pregunta es el para quiénes, ¿no? Para quiénes estamos pensando estos procesos de desarrollo situados. Y sobre este punto hay una cuestión en el para quiénes que ustedes las estuvieron mencionando y algo aparece también en algunos de los encuentros que pareciera que todavía seguimos pensando en términos dicotómicos como el desarrollo o la consolidación económica versus la consolidación de un proyecto político. Y acá tal vez me refiero a una escala más de las unidades productivas, de las organizaciones de economía popular, en donde muchas veces el éxito económico, o a mí me gusta hablar de la consolidación económica de esas unidades productivas, pareciera que a veces va a contrapelo o a contramano de la consolidación del proyecto político. Y acá, y esto también se vincula con los proyectos o con las ideas de desarrollo, porque también estamos asistiendo a un debate en donde pareciera que lo primordial es el desarrollo en términos económicos, el empleocentrismo, creo que decía María Antonia, o algo por el estilo. Y entonces me parece que es necesario resolver esa falsa dicotomía, por lo menos para mí. Y acá se me ocurrían 2 preguntas. En primer lugar, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de la vida de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, social y solidaria? Vuelvo a la idea de la sostenibilidad de la vida. ¿Y cómo garantizar la sostenibilidad de las unidades productivas de este sector? Y para pensar la sostenibilidad de las unidades productivas, digo, no podemos pensar que su éxito depende exclusivamente del mercado, de sus éxitos en los mercados, o de que los números y de la economía de las unidades productivas les cierren. Y me parece que son sugestivas algunos conceptos o algunas ideas de sostenibilidad plural, donde no solo el mercado y no solo el Estado son los que empujan el desarrollo de esas unidades productivas, sino también las alianzas entre las propias organizaciones y otros actores. Con esto lo que quiero decir es que hay por momentos algunas posturas que parecen contradictorias entre sí, y me parece que bien, que es propio de los debates y de los momentos de repensarnos, en donde pareciera que lo económico tiene mayor peso que la construcción de proyectos políticos y de estrategias colectivas, ¿no? Ahí era otro desafío, otra cuestión a zanjar.
Y el último punto, que tiene que ver con las políticas, cómo repensar las políticas para este sector, ahí veía como 3 cuestiones que se reiteran en los diferentes encuentros. En primer lugar, el reconocimiento de los sujetos y las sujetas trabajadoras como sujetos de derecho. Eso implica el reconocimiento estadístico, por así decirlo, o su visibilización estadística, pero también en términos de los sistemas de protección. Y acá hay algo que se menciona y yo soy muy insistente porque la verdad que no es menor. Tanto las protecciones que garantiza el monotributo, etcétera, etcétera, y los regímenes instituidos, digamos, la formación de cooperativas de trabajo y demás, son inferiores a la de los trabajadores asalariados, pero también los beneficios que se implementaron para estos trabajadores y trabajadoras en el marco de la emergencia. Digamos. Y esto ya lo hemos dicho de todas maneras y por diferentes canales. Digamos, las políticas de promoción del trabajo asociativo autogestionado generaron o proveyeron beneficios inferiores a los que recibían los trabajadores y las trabajadoras asalariadas en relación de dependencia. Entonces, los sistemas de protección son inferiores. Esto hay que revisarlo. Si queremos pensar que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, social, solidaria son sujetos plenos de derechos, hay que empujar, traccionar y volver a poner sobre el debate cómo garantizar protecciones para estos colectivos laborales que por lo menos equiparen a lo de los asalariados formales. Hay un segundo punto que tiene que ver con la política que ha sido muy mencionado por mis compañeras, así que lo voy a pasar por alto, que tiene que ver con la valorización de estos trabajos. Acá solo una pregunta, quiero dejar una pregunta que es, ¿quién valoriza lo que el mercado no valora? Y ahí me parece que, bueno, hay que sumarse a procesos de legitimación social y estatal. Yo creo que el RENATEP sin duda está enmarcado en esta idea, en esta línea, pero me parece que no es suficiente, hay que fortalecer esos procesos de legitimación social y estatal de estas formas de trabajo para valorar no solamente a los trabajadores y trabajadoras y las actividades que realizan, sino el sinnúmero de necesidades que resuelven. Este último punto en relación a las políticas, y tiene que ver con lo que decía al inicio, creo que es fundamental transformar las intervenciones estatales individualizantes, por así decirlo, centradas en el trabajo o la trabajadora o el trabajador o el sujeto, para proponer políticas que promuevan sistemas locales de producción y reproducción. Y esto se vincula con las políticas situadas, y las políticas de promoción del desarrollo desde los territorios que decía al inicio, donde la pregunta por el dónde, justamente, valga la redundancia, vuelve a traer la territorialidad de las intervenciones como una dimensión que se construye en la propia política, no como algo dado, ¿no? O inmóvil que no se transforma, sino que la territorialidad es algo que se construye en la propia intervención y que al mismo tiempo la interpela. Hemos tenido sobradas manifestaciones de la interpelación de las políticas de la pandemia desde los territorios y justamente de la incapacidad de las políticas para ser apropiada por sus destinatarios porque justamente no consideraban las desigualdades de los diferentes territorios. La segunda pregunta tiene que ver con el con quiénes, como decía antes, y acá adscribo a lo que decía María Antonia de considerar a la economía popular en un sentido amplio, inclusiva de los trabajadores y trabajadoras asalariados, formales, informales. Digo, acá me parece que hay que ampliar los horizontes políticos, de lucha, de disputa de sentido de la economía popular, y yo entiendo que es un gran desafío transformar nuestros imaginarios, pero asumo que la economía popular tendrá mayor potencia si puede ser inclusiva de todas las formas de trabajo, o de esta idea de trabajo en un sentido amplio. Y al mismo tiempo, en la pregunta de el con quiénes, me parecía algo, recién mencionaban algo súper importante, o que por lo menos para nosotros es muy importante, que es reconocer que los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones tienen mucho para decir a la hora de pensar las políticas. En el con quiénes implica pensar políticas
junto con los trabajadores, las trabajadoras, sus organizaciones, las organizaciones de los diferentes territorios. Y acá creo que no se trata solamente de subir a las organizaciones, como dice Perelmutter, ¿no? De subir las organizaciones en sentido de asignarles un rol en diferentes áreas del Estado, sino de construir espacios de co-construcción de las políticas. Entonces, el con quienes implica también pensar las políticas en términos colectivos, co-construidas por diferentes actores. Y bueno, y en el para quiénes, ahí vuelvo a la idea original de la sostenibilidad de la vida de todos y todas, y acá me parece que ese es un horizonte que debería orientar las intervenciones de política pública y las intervenciones de las organizaciones en general, y sobre todo de quienes estamos en los ámbitos académicos, porque parece que esto ya es algo obvio, pero en realidad no. Seguimos construyendo teorías y conceptos e ideas que piensan la economía. Yo soy economista, por eso me refiero a la economía, porque soy autocrítica de mi campo. Después cada uno hará las críticas que le corresponda. Pero digo, seguimos pensando la economía y la política económica desvinculada de un montón sobre todo desvinculada de los sentidos que se le asignan a la economía por todos estos actores que son muy diversos y son muy diferentes, y que para los que no solamente que hacen economía, sino que para los que la economía no es solo ganancias o maximizar capital o acumular capital, sino que la economía es justamente resolver necesidades o cómo nos organizamos para resolver nuestras necesidades. Entonces, me parece que la sostenibilidad de la vida es un horizonte que deberíamos tenerlo un poco más presente, sobre todo quienes estamos pensando y repensando la economía. Bueno, creo que con esto voy a ir cerrando para no pasarme del tiempo. Quise como puntear algunos de los desafíos que a mí se me presentaban cuando iba leyendo la síntesis, y sobre todo lo que yo quería compartir o dejar como de planteado para este intercambio que viene ahora es, bueno, justamente cómo nos orientamos hacia nuevos horizontes, partiendo de estos pisos en común que evidentemente tenemos. Gracias. Gracias a vos, Victoria. A ver, voy a abrir rápido el micrófono, nos queda media hora, podemos extendernos igual un ratito, supongo, si hay voluntades, porque arrancamos unos 10 minutitos más, y no tenemos problemas con los YouTubes y esas cosas, así que podemos extendernos si hay voluntad, pero bueno, en principio para respetar los tiempos, más o menos tendríamos media hora, así que yo quisiera pasar rápido, abrir rápido el micrófono para abrir las intervenciones frente a los, no sé, que generaron o la lectura o escucharlas o la participación en los encuentros o seguirlos o lo que sea. Y bueno, y si no, generamos disparadores de discusión, pero en principio a mí me parece que hay muchos puntos en común y también hay algunas diferencias que está bueno también partir de ahí. Aprovecho el silencio. Hable. No, yo lo que un poco escuchaba era, sí, efectivamente me parece, digamos, todo lo que nos falta, ¿no? Construir. Y fue también parte de mi intervención. Pero también quería, poner un poco, no solamente por una cuestión romántica, digamos, de que la esperanza tiene que ser activa y demás, que me parece que, sino qué potencia, digamos, en el sentido que dice Hugo Semmelmann, ¿no? La historicidad supone pensar en los tiempos reales para potenciales futuros, digamos. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la actualidad para pensar en las posibilidades de transformación? La semana pasada, yo, aparte del proyecto de Claxo, que coordino con Amalia, gracias, vos la conocés, María Inés, que es de México, tenemos otro proyecto sobre violencias en América Latina.
y hicimos el cierre la semana pasada. Y entonces, bueno, son todos compañeros de Colombia, de México, de Bolivia, ¿no? Y gran parte se está planteando este tema en torno a el fin de la sociedad asalariada, el desacoplamiento del empleo, ¿no? Esta idea de la economía popular, solidaria, feminista, está presente en toda América Latina. No obstante, en términos de estado de reconocimientos y de relaciones de fuerza, Argentina se lleva muy por la delantera con el resto de los países. La semana pasada, las discusiones entabladas desde México y desde sobre todo México y Colombia, digamos, pero aún así la compañera boliviana se mostraba el enorme retroceso del campo popular en esta materia y el enorme abandono del Estado a estos sectores, tanto así que en algunas regiones, digamos, se asiste a guerras civiles. Bueno, ustedes saben, en México y en Colombia, las grandes matanzas en Colombia, el tema de ahora se desarmaron y de nuevo el Estado volvió, o el Estado paralelo volvió a generar matanzas sobre los desarmados, que tienen mucho que ver con, no está disociado con las economías sociales, populares, feministas y demás. Lo mismo en México, ¿no? Con las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una convivencia entre el Estado y los grupos paramilitares y narcos en la eliminación efectiva de la población. Entonces las discusiones y los términos políticos de la discusión es completamente otra que la que charlamos hoy aquí para pensar estas economías. O sea que está bueno, digamos, pensar todo lo que tenemos para producir potenciales futuros en Argentina, digamos, ¿no? Lo quería, digamos, decir porque si no parece que este tiempo de la pandemia, porque, digamos, ¿cuál es la situación política en la que estamos? Venimos de 4 años de gobierno de Macri, donde el retroceso para los trabajadores, para el movimiento de trabajadores y trabajadoras argentinos, que incluye los formales, los informales, los trabajadores de la economía popular, las trabajadoras de los cuidados, ¿no? Esto que decías vos, María Inés, al principio del gran movimiento, ¿no? Ha sido muy grande, pensamos que con el cambio de gobierno íbamos a avanzar y resulta que entre la pandemia y los desacuerdos que tenemos internos hemos retrocedido mucho. Pero aún así, digamos, en este contexto tenemos mucho sobre dónde apoyarnos en este campo de alianza que tenemos. Sí, claramente, digamos, tenemos mucho que construir, ¿no? Esto de qué alianzas con los empresarios, qué alianzas tenemos hacia los otros sectores, todo esto me parece que, no me quiero extender, me gustaría, digamos, pero no quiero monopolizar la palabra, pero quería decir esto. Gracias, Antonia. Bueno, yo si nadie habla también. Dale. No, quería dejar la palabra si alguien más quería intervenir antes, pero si no, puedo animarme. Después de tanto escuchar y tanto sintetizar y tratar de encontrar esos núcleos comunes, me parece, no sé, voy a traer unas cosas que me hicieron pensar recién. Me parece que no es casual que en este encuentro, en comparación con los otros, se planteó mucho más en términos de antagonismos y alianzas, ¿no? Los horizontes que tenemos, se planteó mucho más en esos términos, ¿no? De posiciones, o sea, de dar cuenta de que efectivamente que tenemos enfrente una serie de intereses súper fuertes en contra de los trabajadores, del universo general de los trabajadores, y cómo efectivamente es una disputa hegemónica, que se puso en esos términos, ¿no? Como que efectivamente lo que tenemos como desafío por delante es esa disputa hegemónica, y al mismo tiempo qué construcciones de alianzas son posibles en esa disputa o son necesarias, y creo que es algo que no se había planteado tan gramscianamente en los anteriores, y que me parece que no es casual, digamos, nos encontramos en este momento pensando que eso es necesario pensarlo así para poder efectivamente llevar adelante todo el resto de los horizontes de futuro que veníamos acá discutiendo.
Y en ese sentido me acordaba de Mariana Chávez en el segundo encuentro cuando ella decía, bueno, para que alguien gane derechos, alguien está resignando, ¿no? O sea, siempre, o sea, poner ese término de la disputa me parece que es central. Y ahí me sumo ahí a la cosa más provocativa, ¿no? Porque en realidad quién está perdiendo y quién está ganando está un poco en el aire todo el tiempo, ¿no? En los diferentes puntos, cuando Paula decía que no se pierdan, que en esa expansión de los derechos sociales o de la seguridad social no se pierdan derechos, bueno, cómo pensar eso, y me quedo con esta cuestión de si estamos discutiendo, si nos están llevando a discutir el empleo como privilegio, ¿no? Que nos están llevando a discutir los derechos como privilegio. Entonces, y esa asociación de derechos a empleo. Entonces, si nos están poniendo eso, lo que lo traía Florencia, me parece, y que me pareció súper esclarecedor, si nos están colocando en que por tener un empleo asalariado sos una persona privilegiada, no importa las condiciones en las que seas empleo, además, porque tener un empleo es un privilegio, tener empleo es lo que aspiramos, nos están corriendo, nos están negando el reconocimiento de todos los trabajos que se realizan por fuera del trabajo asalariado, pero también están socavando los derechos laborales asociados al empleo, ¿no? Porque cualquier empleo es bueno, entonces las condiciones en las que se produce ese empleo, los derechos de ese empleo, también nos las van corriendo. Entonces me parece que ahí hay un punto en esta cuestión de cómo se está concibiendo el empleo, que también nos permite unir luchas, ¿no? Unir horizontes asalariados, no asalariados, formales, informales. Eso traigo ahí como para aportar. Yo quería sumar, a ver, primero quiero volver a agradecerles porque la verdad que abrieron un montón de cosas. Muchas obviamente que uno leyéndolas pensaba, hay muchas otras que no. Y por lo menos no las pensaba en la misma clave, ¿no? Nombraría desde la cuestión del territorio, la cuestión situada que traía Victoria para pensar el desarrollo, de la cuestión del ocio, la estética, seguro muchas otras cosas que me estoy olvidando, ¿no? La provocación o la invitación que hace Paula en relación a pensar, y ahí voy con esto, ¿no? A pensar, y Antonia, me estoy olvidando de muchas cosas que seguramente también sumaron en mis notas, ahora no me vienen no, la cuestión de las conquistas legislativas y la cuestión presupuestaria, que también lo trajo después Paula, que a mí me parece re importante en función de, yo diría como dos cosas, las voy a decir brutas, porque bueno, estoy pensando con ustedes, pero me parece importante decirlas así mal, pero que se entienda a dónde voy. Primero, que es en esta cuestión de poner o sea, de cómo hacemos para que la economía no nos coma y al mismo tiempo digamos, sería dicho así mal, ¿no? Pero me parece que hay algo de eso, ¿no? De que, bueno, queremos salir de que el modelo económico, salir pensar la economía, y bueno, y hay que ir a comprar, ¿no? Y los precios aumentan y resulta que no sé qué, digo, estamos como en esa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y ahí me parece re importante lo que está diciendo Paula, que es bueno, de lo que bueno, que es bueno, a ver, ¿de a qué nos animamos en serio a discutir con eso? Que estamos todos, por eso yo digo, bueno, estamos todos de acuerdo con la cuestión de que hay un límite desde donde estamos pensando el modelo de desarrollo, eso todo el mundo lo dijo, hay que repensarlo más. Ahora, ¿hacia dónde tiene que ir el modelo de desarrollo? No estamos de acuerdo. Y para mí es un buen punto de partida empezar a decir que de eso no estamos de acuerdo. Fundamental. Porque si no, pareciera que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo y entonces no podemos construir hacia dónde hay que ir. Que me parece necesario, fundamental y urgente, porque no es lo mismo que digamos, hablar de sostenibilidad de la vida. Voy otra vez a la bruta, pero estoy así como calzón quitado a esta altura del año y en este contexto que me tiene completamente preocupada como a todas o todes, ¿no? Que me parece que necesitamos ser honestos, digamos, con nosotros para poder empezar a pensar juntos y construir una agenda de verdad juntos, ¿no? Me parece que entonces, bueno, todos estamos de acuerdo con la capital vida, no sé qué, la sostenibilidad, no estoy ironizando, que se entienda, porque me parece fundamental y lo vengo utilizando en mis textos de manera insistente, así que no es que
No, pero bueno, ¿cómo hacemos para que otros también les parezca que hay que poner la vida en el centro? Que me parece en parte también lo que está trayendo Paula, ¿no? ¿Cómo hacemos para convencer ¿no? Digamos, que hay que los modelos digamos, que desplazar ciertas, a ver, aspiraciones, ¿no? Aspiraciones. Leía a pedido de una reseña un libro de un colega que se llama Dewey, no sé si lo leyeron alguna vez, algo sobre la salada, que es tremendo lo que relata etnográficamente, más allá de la lectura que hace, que uno no puede o no estar de acuerdo, el lugar de lo aspiracional en determinados sectores, ¿no? En relación a desde dónde, a qué nos... Yo creo que ahí hay una clave fundamental para entender el ascenso de las derechas, para entender digamos, respecto de a quién y cómo están construyendo, que bueno, es clave empezar estoy siendo muy, muy reductora con las derechas, pero bueno, para que se entienda. Entonces me parece que ahí es clave para ver cómo hacemos para construir alianzas de cosas que vamos a tener que resignar, y vuelvo a lo que decía Mariana, que me parece que es fundamental, Mariana Chávez, fundamental en relación no solo a pensar lo particular, sino también fundamental a pensar en, bueno, ¿qué vamos a resignar? Porque creo que vamos a tener que resignar. En relación a ideales, a modelos, vamos a tener que resignar para negociar entre nosotros, porque si no, no vamos a poder construir esas alianzas. Todes, digo, me parece. Vamos a tener que resignar algo, porque si no, no vamos a poder. ¿Qué es lo que hay que resignar? No sé, no lo tengo claro, y cómo se hace para tampoco, ¿no? Sin que eso implique, y vuelvo a lo último que quería decir, si fui muy desordenada, discúlpeme, pero estoy pensando muy brutalmente, sin que eso implique perder el horizonte de construir derechos que para que sean universales, como para mí, ese es un aporte súper, por lo menos yo no lo había pensado así, de ese segundo encuentro, que para que sean universales requieren particularidades, ser situados particulares, pensados desde esas especificidades. O sea, digamos, poder construir esos derechos universales requiere ese trabajo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí vuelvo a mi punto de partida sobre el desacople, que creo que hay un punto, no 100% de acuerdo, pero sí de acuerdo en el punto en de que hay que empezar a poder pensar, imaginar otras maneras de acceso a derechos que no estén atados al trabajo asalariado, porque no es un problema lamentable en la Argentina, sino del mundo. Y ahí yo quisiera cerrar con eso, que es que me parece que además de empleocentristas, somos argentinocentristas, por no poner colores políticos centristas. Con los que adhiero, sépanlo, ¿no? Digo, porque si no, es como que estuviéramos fuera del mundo y resulta que en el mundo todo el mundo tiene acceso a la derecha a través del empleo y nosotros somos los únicos que no lo logramos. Cuando la realidad es que el mundo está haciéndose esta pregunta y el mundo no le está encontrando la vuelta, digamos, de distintas maneras, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo, y hay distintas apuestas, y lo comunitario, y la sostenibilidad de la vida, y todos queremos, pero bueno, la realidad es que no todos queremos, o sea, a mí me encantaría, o sea, estaría buenísimo que todos comulgáramos con, insisto, no es irónico para nada, con que ciertos modos de vida son ideales para un mundo, pero la realidad es que en el medio hay que hablarle a la gente que lo que quiere es comprar, ¿no? Esto que dijo Flor, que me parece fundamental, del capitalismo metido en nuestra vida, en nuestra vena. O sea, lo tenemos, por eso decía lo de lo aspiracional, ¿no? Lo tenemos en la vena, bueno, algunos ideológicamente por ahí un poco menos, pero que nos atraviesa todo el tiempo con las generaciones que vienen, es tremendo, ¿no? Es tremendo, tremendo, tremendo. Las que somos madres y estamos educando niñas, sabemos que por más, incluso que, ¿no? Que cuestiones de que uno comparte, hay una socialización que está siendo distinta respecto de cómo juega el capitalismo, el mercado. Entonces, bueno, nada, cierro esta bocanada de reflexiones que me generaron, sobre todo agradeciendo enormemente el compromiso y la lectura y lo que aportaron. Espero que podamos darles de continuidad, no estoy cerrando, estoy abriendo, pero digo, para decir que me parece que es fundamental, la verdad, más allá de que, bueno, hay muchos límites, como discutir los tiempos, nos vamos todos muy cansados, ¿no? Llegamos a esta época del año, ya nadie quiere más nada, había que igual cerrar y bueno, les agradecemos mucho, pero la verdad que me parece que es fundamental empezar a esto, ¿no? A pensar qué vamos a resignar
y qué fealdades nos vamos a bancar y qué no. ¿Se entiende lo que voy? O sea, tipo, por eso me parece importante también lo que trae Paula, ¿no? A ver, de los empresarios nadie quiere hablar, digamos, con eso no queremos, ¿no? O sea, de los sectores empresariales, ¿no? Hay ciertos sectores que nos parece, y es fundamental, pero al mismo tiempo también me parece fundamental tratar de no quedar anclados a ciertos modelos históricos que funcionaron en determinadas coyunturas y que en otros y no están pudiendo ser, ¿no? No estarían pudiendo ser por lo menos mañana. Entonces, volviendo hoy, exacto, hoy. Entonces, volviendo al punto de partida de cómo pensar. Bueno, nada, esas y otras cosas me dispararon desordenadamente, perdón por la bocanada de reflexión poco sistematizada. Vuelvo a circular el micrófono. A las compañeras, aunque sea si quieren decir algo después de lo que acabo de decir, si a nadie más quiere decir nada. Yo anoté como muchas cosas muy desordenadas, así que con ese desorden con el que anoté voy a intervenir. No, a mí me parece, o sea, me parece central, por eso planteaba esto, ¿no? En qué contexto estamos discutiendo el trabajo, y me parece que lo que sumaba Pau de, bueno, en qué contexto también estamos hablando del Estado, ¿no? Me parece que ahí, si no, caemos en esta como abstracción del Estado tiene que, digo, y sobre todo, bueno, al menos desde la antropología, esta cuestión como de que el Estado no es algo ni homogéneo, ni abstracto, digamos. Entonces me parece que ahí hay algo sumamente interesante para, que lo decías María, digamos, de las discusiones como más honestas en términos de, para pensar un modelo de desarrollo, que es lo que viene atravesando esta discusión, como la absoluta necesidad como de tener en claro, ¿no? Que lo que tenemos enfrente tiene bastante más claro que nosotros, nosotros en el sentido amplio, ¿no? Digo, me parece que el caso de Argentina es la muestra, ¿no? De que hoy el espacio que está en el gobierno es un frente sumamente heterogéneo, digamos, absolutamente heterogéneo, pero que tiene un acuerdo, casi diría, absoluto, en que lo que está enfrente es el enemigo, entre comillas, ¿no? Digamos, y el enemigo además va ampliando sus, ya que estamos a calzón quitado, digo, su ser nefasto, ¿no? Digamos, como ahora de repente tenemos que ocuparnos de Milei, no sé cómo, digo, ¿no? Como cuando uno pensó que ya había visto todo lo más nefasto que tenía, como, bueno, siempre se puede un poco más. Entonces me parece que ahí hay algo que es interesante, digamos, de estos espacios, y por eso yo decía como celebraba cómo habían pensado a los oradores a lo largo de las instancias, porque me parece que si no es hasta desde la contradicción, desde la contradicción absoluta, no va a ser, digamos, porque desde el acuerdo, para mí desde el acuerdo no es, o sea, como desde el acuerdo total, para ponerlo en términos como de acuerdos de proyecto, probablemente no sea, digamos, ¿no? De proyecto de desarrollo, de proyecto o sea, probablemente no sea, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí esto de la resignación, ¿no? De que está cada uno dispuesto a ceder en función de poder pensar modelos que yo escuchaba, ¿no? Digamos, las intervenciones y leía la síntesis y pensaba como la necesidad como de pensar, bueno, ¿qué queremos? ¿No? ¿Qué queremos? ¿Qué desearíamos? ¿Qué modelo de desarrollo querríamos? Y después, bueno, ¿qué queda? ¿No? Digamos, pero no arrancar por el qué queda, porque si no, para mí el problema es que estamos entrampados en los límites. O sea, que conocemos bien. Digo, para mí esto que traías, María, está claro que el límite es, no vamos a ir a interpelar a nadie diciéndoles, bueno, en realidad la discusión es capital vida, ¿no? En realidad, como, digo, pero bueno, pero al menos partimos del acuerdo de que la discusión no es la que ellos quieren que sea, digamos, ¿no? Porque si no, siento que estamos discutiendo siempre cuando hablo de ellos, hablo de la derecha en la gran simplificación que estamos haciendo, pero digo, como, si no, siempre siento que marcan los límites, marcan la agenda, marcan el debate, digamos, ¿no? Marcan el modelo de desarrollo y a partir de ahí discutimos. Entonces me parece que es importante al menos en estos acuerdos, contradicciones, debates, establecer
lo que querríamos con las resignaciones, con las tensiones, con los acuerdos, y en todo caso, obviamente, después estamos en una situación, esto también es una discusión, lo podemos discutir, digamos, estamos en una discusión que no es de ofensiva, en una situación de ofensiva donde los grandes sectores populares a nivel mundial avanzan, conquistan derechos, o sea, ahí tenemos Chile y digo, como esas grandes expresiones pero después de miles de años de capitalismo y de opresión y de desastre, entonces digo, como me parece que está bien en este contexto partir de, si lo queremos poner en términos de resignación, que es una palabra horrible, pero sí me parece que hay algo que traía Pau, que para mí tiene que ver con cómo disputamos derechos en un contexto distinto, para no perder los conquistados y para ganar más derechos, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí hay algo en esta discusión del empleo y el trabajo, del salario y los ingresos, o la renta, o la palabra que uno le quiera poner, ¿no? Que es, bueno, nosotros venimos además en un país con un movimiento obrero organizado que conquistó derechos y a todos nos gustaría que el empleo y el salario sean los articuladores de eso, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacemos si eso deja de ser posible? Por eso yo traía el ejemplo, ¿no? De cuántos laburantes van a quedar en la calle si los seres humanos dejan de... Bueno, ahí tiene que haber una defensa de esos laburos que ya están, que ya existen, y en todo caso tratar de ir también por las conquistas de los derechos, que creo que lo traía Victoria, ¿no? Esta cuestión de, claramente, el potenciar trabajo es la nada, digamos, ¿no? O sea, como es una gran conquista, pero en términos económicos es la nada hoy, ¿no? Como para sostener la vida. Entonces, digo, como que me parece que ahí hay una disputa doble. Y creo que lo decía Sandra, digamos, como esa disputa, cuando la tensionás, pierde fuerza, cuando podés, o sea, suena re utópico, pero digo, me parece que es necesario que nos pongamos esa discusión, no de la diferencia entre el salario y el ingreso, o entre el empleo y el trabajo, sino de cómo potenciamos en pos de la conquista de derechos para los dos lados, digamos, ¿no? Perdón, re confuso, pero cosas que se me dispararon cuando iba escuchando. Paula, Victoria, ¿quieren agregar algo? Ya quedaron sin... Si tienen ganas de sumar algo. Gracias, Paula. No sé, pero me quedo pensando, está buenísimo que eso, movilizar, hacernos preguntas, agradezco de nuevo todo lo que pasó después de que hablé, todas las intervenciones que escuché después y el debate, porque lo creo muy necesario. Me quedo pensando en... ya me desordené triple, porque fui escuchando cosas de María, de Flor, a Sandra me la perdí por internet, pero decirles que banco mucho esto que decías, María, de que hay que hacerse cargo de dónde estamos sin replicar modelos históricos que no son válidos para ese momento. Para este momento, si se entendió en ese sentido, no era en ese sentido, pero entiendo que se pueda leer así. Comparto totalmente, creo que es necesario pensar una nueva articulación y en el marco de un proyecto que no está del todo claro, y creo que ahí lo que más necesitamos es agudizar la creatividad política. Creo que sí hay mucho por hacer en el sentido de que yo veo muy posible hacer un montón de cosas para conquistar sectores que hoy estamos poniendo en la vereda del frente, pero eso requiere preguntarnos si los queremos de este lado. Si nos vamos a plantar, digamos, si vamos a discutir solamente la distribución del dinero recaudado por el Estado, por ejemplo, nos vamos a quedar con una porción cada vez más chica, porque el Estado no está pudiendo recaudar. Porque al Estado le están afanando los impuestos a la grande fortuna, los granos que se van por los barcos que salen sin pagar impuestos, y por todos lados al Estado se le fugan la riqueza real que se produce en el país. Entonces no podemos limitarnos a discutir como redistribución, o sea, digo, sin negar todas las otras redistribuciones que fueron colocándose en los encuentros y que para mí son centrales, pero esta la necesitamos también para poder redistribuir todo lo demás.
No es posible redistribuir ni el trabajo, ni el tiempo, ni el deseo, si no se redistribuye la riqueza en alguna medida. Y esa riqueza no se puede reducir a lo que el Estado logra recaudar hoy. Entonces, cuando digo creatividad política, pienso concretamente en, por ejemplo, no podemos redefinir políticas de cupo laboral en el Estado por políticas de cupo laboral en empresas privadas a cambio de exenciones impositivas o alguna otra clase de estímulos. Es re poco simpático lo que digo, lo sé. A mí me cuesta llegar a este punto de la historia que vengo, quienes me conocen, pero sin embargo creo que hay algo de eso que hay que empezar a pensar, porque si ponemos a quienes concentran hoy la mayor parte del poder real, de la vereda enfrente totalmente, nos vamos a quedar con un poder muy chiquito para distribuir, y con eso vamos a mejorar poca cosa. Entonces, creo que hay que pensar en términos bien materialistas y procesuales cualquier posibilidad de disputa, y sin dejar de construir un horizonte de mucha más igualdad, un poco asumir cuáles son las relaciones de fuerza y qué es lo que tenemos enfrente hoy. No me gusta lo que digo, pero bueno, prefiero, qué sé yo, comerme los palos y decirlo, y pensarlo, y en todo caso dejarme convencer de que no es por ahí. Pero yo creo que hay algo de eso que tenemos que empezar a meter en el análisis. Sí, de acuerdo. Victoria. Yo solo quería decir que, no sé, a veces cuando me escucho y nos escucho, tengo la sensación de que somos parte de un mismo proyecto. Y en realidad digo, no sé, o sea, me parece que también es parte, yo digo, a mí más que pensar en términos estratégicos de cuáles van a ser, digamos, qué sapo nos vamos a tragar, primero me preguntaría ¿para qué? No digo que eso no sea importante, es parte de llevar adelante una propuesta, una plataforma o un proyecto, pero digo, ¿cuáles son los proyectos que están hoy en disputa? ¿Cuáles son los que están hoy orientando las políticas nacionales? ¿Cuáles son los sentidos? ¿En qué sentido se canalizan las energías sociales? Porque a veces yo tengo la sensación de que pareciera que todos somos parte de un mismo proyecto, y la verdad que no creo que sea así. Digamos. Y a veces podemos estar todos juntos para determinados proyectos, determinadas luchas, determinadas demandas, y a veces no. Y acá también, digo, me arriesgo a decir esto con ganas de que no estén de acuerdo conmigo. Pero a mí lo que me pasa es que trato de evitar la interpretación o el equívoco al que me lleva a suponer que todos deseamos y apostamos por lo mismo. Y la verdad que no, y ahí creo que, por eso yo decía, bueno, pensar en los proyectos, en los sujetos de esos proyectos, en las alianzas de esos proyectos, y cómo se ordenan y canalizan las energías para construir un sentido. Bueno, ahí me podría poner más claro después qué es lo que vamos a aceptar, qué vamos a negociar, qué vamos a resignar, etcétera, etcétera. Y ahí digo, bueno, me parece que, y esto es una apuesta personal, digo, no tenemos por qué coincidir, me parece que sería estratégico pensar un proyecto para la economía popular considerada en todos sus sentidos ampliamente, y creo que eso es estratégico también en el sentido que lo decía Paula recién, digamos, porque si nos quedamos chiquititos pensando solamente en nosotros, en nuestra singularidad, no reunimos ni volumen político ni económico. Y ahí las alianzas que estaban mencionando. Y después la otra cosa puntual que quería mencionar en relación al comentario primero que hizo María Antonia es que, a ver, yo siento que es verdad, son muchos los desafíos y parece que nos queda infinidad de cosas por hacer, y sí, creo que nos quedan cosas por hacer, lo que no significa desconocer el camino recorrido. Y a mí me pasaba algo parecido en relación a lo que ella mencionaba cuando uno hace comparaciones con otros países, y es cierto que mirados en perspectiva o cuando compañeros, colegas, ¿sí?, de otros lugares y de otros territorios evocan la situación argentina, pareciera que en términos de conquista de derechos llevamos la delantera, no solo en términos de los trabajadores asalariados formales, digo. Pero bueno,
eso no significa que haya un montón de cosas por avanzar, y así como las organizaciones obreras fueron pioneras conquistando derechos, digo, me parece que ese mundo laboral hoy se transformó y necesita disputar derechos para la heterogeneidad que hoy es. Nada, simplemente eso, digo, desconocer, plantear los desafíos no implica desconocer lo recorrido. Me encantó esa frase final, creo que siendo la hora. Sandra, ¿querés decir algo? Ya lo sé, te dejo la palabra para que lo digas. No, te voy a dar la palabra porque me pusiste cara de quiero decir de sí y... No, eso, es seguir la conversación, pero me parece que ahí en lo último que estoy trayendo Victoria también hay, en esto, en los derechos que existen, aunque sean limitados a los trabajadores asalariados formales de ahí, hay historia de defensa, o sea, cada derecho que existe fue defendido por las organizaciones con sangre también, entonces como que también creo que ahí está bueno trabajar desde el reconocimiento de eso, ¿no? Que a veces con los horizontes que se plantean, como que a veces se olvida un poco eso. Bueno, o por lo menos siento a veces eso, como de decir, bueno, estamos cuestionando que el carácter limitado, pero ese carácter limitado podría ser mucho más limitado si esa defensa no hubiera existido. No sé, porque me surgió así, no quiero llevar para ahí tampoco. Yo diría, no quiero tampoco cortar, pero me parece que mejor las reuniones cerrarlas antes de que a la hora que nos comprometimos a cerrarlas son 8 y casi 10 y me parece que está bien. Fue súper lindo el intercambio y ya el hecho de que tengamos ganas de seguir hablando, yo seguiría respondiendo y no lo voy a hacer porque no corresponde, ya habla de que valió la pena la discusión. Nuevamente, millones de gracias a las 4, fueron súper buenas las intervenciones. Si están de acuerdo y estamos todos también de acuerdo, por ahí vemos de subir y difundir el intercambio, y si no, ¿no? Y bueno, y esperamos poder seguirlo el año que viene, además de seguirlo en otras instancias con las que nos encontramos, pero también de seguir el año que viene este mismo espacio de discusión. Así que bueno, nada, damos un cierre así como muy bueno, de felicidad, de cerrar bien este año que fue intenso y todavía tenemos un par de meses de intensidad.